Tal como la vista humana tan solo puede percibir la vibración de onda de los colores del espectro de luz, dejando fuera de la percepción las que están antes del rojo y las que están más allá del violeta, así la mente humana tan solo puede percibir lo que se está procesando en la conciencia, dejando fuera de la atención aquello que permanece oculto y sombrío, bien sea porque se oculta por nuestra voluntad o por la voluntad dominante de otros, o bien porque son procesos mentales con los que ya se nacen, heredados desde lo más antiguo de la humanidad y aún no se ha dado el momento o la oportunidad de que emerjan a la conciencia. De igual manera, los respetables ancianitos decían que los seres humanos ordinarios únicamente se dan cuenta de lo que ocurre en el mundo medio y que aún esa percepción tan limitada hace creer a quien así concibe el mundo que no existe nada más allá que ese pequeño espacio que es su vida. Decían los ancianitos que el Masewali, o el ser humano ordinario, no sabe que su vida es limitada y reducida. Por el contrario, su percepción y su mente solo conocen el tonali de las cosas, esto es luz, calor, energía, y con ello siente que lo tiene todo. Tiene pensamiento lógico, conocimientos, la oportunidad de experimentar, de sentir, de crear, de dominar, de poseer, de ser admirado. Todo ello le da seguridad y por ello llega a la conclusión de que mientras más posea, más domine y más conozca a su vida, estará asegurada. Nada más falso que ello. Envuelto en una concha gruesa, así es la vida de quien solo percibe el tonali. Los ancianitos decían que el ser humano no posee ni domina nada, no tiene el control sobre su cuerpo ni sobre su hablar o su mente. La vida del Masewali es como una casa con paredes gruesas que lo aíslan del exterior, con un techo poderoso que sea impermeable a la lluvia y al clima extremoso, con una puerta fuerte y pesada con la que pueda controlar quién entra y quién sale. Por eso, el ser humano ordinario cree que su cuerpo, sus ideas, su lenguaje, luego su casa, su familia, sus estudios, sus títulos, su trabajo, sus posesiones, su tierra, su región, su fe y su reino, y al morir se da cuenta de que no es nada de ello, y aquella concha enorme que creó alrededor suyo tan solo es una pesada carga, difícil incluso de romper o de soltar. Los respetables ancianitos decían que en verdad el ser humano es la imagen del Moyocoyani, que significa, en náhuatl antiguo, quien se inventa a sí mismo. Cada quien tiene la libertad de decidir cómo vivir su vida, pero para ello es necesario saber que el tonali es tan solo una parte de la vida plena. Tal como existe la luz, así también hay oscuridad. Así como hay día y noche, frío y calor, actividad y descanso, también existe el hacer y el no hacer. Es el ritmo de la vida como un enorme corazón que se activa y se relaja. Para inventarse o crearse a sí mismo, el ser humano debe considerar a el Señor del cielo como su Padre y a la Señora de la tierra como su Madre, y considerar a todos los seres que habitan en el mundo medio, el mundo en que vivimos, como hermanos, como iguales. Visto el mundo de esa manera, se da cuenta de que nada le pertenece a uno. Un ser no puede recibir algo sin haber también dado algo en retribución. Por ello, al recibir alimentos, conocimientos, cuidado, abrigo o alojamiento, el ser humano está obligado a retribuir eso que recibió. De ese modo se da cuenta de la conexión entre los tres mundos. De ese modo
No daña ni violenta su vida ni la de los demás. Percibe el mundo como una red que une y carga a todo lo que existe. Conociendo esas conexiones, sabe qué puede tomar y qué debe dejar sin alterar. Percibir el mundo de esa forma es conocer el nahuali de las cosas. Dentro de esa fina red, ¿puede el ser humano no ordinario o tecújtli ver cómo surgen los fenómenos y cómo están destinados a llegar a ser? El tecújtli no ve su vida tan solo como su cuerpo, su casa o sus posesiones, sino que ve su vida como la casa que está en el cielo, que es la constelación de Tamoanchan, el hogar de donde descendemos, que solo tiene indicados los postes de la casa, pero no tiene paredes, techumbre ni puertas. Está abierta a la inmensidad, a la infinitud, todo cabe allí. En el menor de los casos, el tecújtli considera que su mente, su cuerpo y su hablar es una pequeña choza sin paredes ni techo, ubicada en lo alto de una enorme pirámide. Esa casa lo ayuda a ser consciente de que si bien está muy cercano al cielo, su posición depende de la mole que lo une o lo mantiene estable, pegado ampliamente a la tierra. Cuando ve al mundo como nahuali, la percepción es muy amplia, si se permite llevar todos sus contenidos a la conciencia. Los tres aspectos del mundo conectan a todo con todo sin importar tiempo ni lugar. Lo que sucede desde lo más pequeño hasta lo más inmenso está íntimamente conectado y repercute en los tres niveles. Percibir los tres mundos así no es fácil y no es una experiencia común. Los ancianitos decían que sus ancestros representaban estos puntos de unión con la red que lo conecta todo, con cabezas al revés, ya que percibir el nahuali entraña percibir al mundo de una forma que los seres ordinarios consideran como alterada. Conocer al nahuali es saber que día y noche son dos manifestaciones de un mismo fenómeno, como nacimiento y muerte, como luz y oscuridad. Conociendo cómo es la vida, se sabe qué se puede esperar, pero cuando se ignora el nahuali y solo se considera al tonali como única realidad, bien sea por ignorancia o por negligencia, se corren varios riesgos. Ya vimos que el tonali puede crecer como una gran concha que envuelve al verdadero ser, pero puede crecer tanto que entre en el dominio del nahuali, esto es, entrar en los dominios del cielo o en los muy terrenales, o incluso superar sus límites. Seguiremos tratando ese tema. Tlazohcamati Huelmiac.